Buenas tardes con todos, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que tenemos hoy día. Ya respondimos la encuesta, entonces vamos a dar inicio a este tema. Nosotros conocemos a muchas familias que viven con la diabetes tipo 1 en su casa y siempre nos ha llamado la atención los cambios que atraviesa la enfermedad, la familia, los niños, las niñas, los adolescentes a lo largo de toda su vida. Entonces, si bien la enfermedad es crónica y se presenta para siempre, los cambios que ocurren en el desarrollo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, hace que la diabetes tipo 1 varíe según la etapa que estamos en la vida. Entonces, existen varios cambios, desde necesidades de insulina distintas, ¿no es cierto? También existen otros aspectos psicológicos, porque cambiamos mucho durante esas épocas. Y por esa razón hoy día hemos invitado a algunos profesionales de la salud de distintas disciplinas que nos acompañen hoy. Entonces les quiero agradecer a todos y todas. La verdad es que nos están acompañando desde muchos países. Les voy a presentar a cada uno de ellos. Vamos a empezar presentando a Gabriela Bernet, que ella nos va a hablar un poco de infancia y diabetes tipo 1. Ella es endocrinopediatra del Hospital Infantil João Paulo II en Belo Horizonte, Brasil. Y le va a acompañar también Fernanda Ramos, que igual nos va a hablar sobre infancia, porque también es médica pediatra y endocrinóloga por la Universidad Federal de Minas Gerais. No sé si pronuncio bien esto, pero en todo caso ella también trabaja como endocrinóloga pediátrica en el mismo hospital que Gabriela, el Hospital Infantil João Paulo II y Hospital Mater Dei, también en Belo Horizonte, Brasil. Jesús Col, él nos hablará en cambio de adolescencia y diabetes tipo 1. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela y es médico internista de la Universidad Central de Venezuela también. Es endocrinólogo del Hospital José María Vargas de Caracas, médico endocrinólogo, miembro de la unidad de endocrinología de Endocare de Quito. También estará con nosotros Carlos Cisneros, que él se va a enfocar un poco más en el tema de la transición de la adolescencia a la adultez temprana y diabetes tipo 1. Él es médico internista, es endocrinólogo, trabaja con enfermedades tiroideas, tiene una maestría en ciencias médicas y actualmente labora como investigador en salud para Banco de México y su práctica privada. Entonces, como ven, vamos acumulando países y nos falta uno más, que es Trinidad López. Ella nos va a dar pautas desde el punto de vista psicológico, tanto en infancia, adolescencia y adultez temprana. Ella es psicóloga, tiene un postítulo en terapia familiar, es diplomada en terapia de juego y además estudia un magíster de psicología de la salud. Ella está vinculada al mundo de la diabetes desde hace 22 años. Ella vive con diabetes tipo 1 desde que tiene 11 y trabajó 10 años en la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile. Entonces les cuento, ellos van a intervenir y las preguntas que vayan surgiendo del público podrán enviarlas por el chat de Zoom. Nosotros las vamos a ir filtrando, recolectando. Por favor, acuérdense de hacer preguntas generales, no sobre casos puntuales sobre sus hijos y hijas, pues para eso existen otros espacios que nosotros les podemos ayudar y podemos agendar un tiempo para discutirlos y trabajar casos más específicos cuando ustedes lo necesiten. Entonces, vamos a empezar hablando, como les dije, de infancia y diabetes tipo 1 con la doctora Gaby y la doctora Fe. Bienvenida. Gracias, buenas noches a todos. Para nuestro conversatorio sobre la diabetes mellitus tipo 1 y la infancia, empezaré hablando un poco de algunos temas importantes en esta etapa de la vida y su relación con la diabetes. Estos temas son el crecimiento, desarrollo, alimentación saludable y la actividad física. El crecimiento es un indicador importante para evaluar el estado nutricional y de salud de los niños.
es el resultado de la interacción de varios factores como genéticos, ambientales, y los ambientales incluyen psicológicos, socioculturales y también influencia de enfermedades. El seguimiento del crecimiento con peso, la talla, la relación del peso con la talla desde el crecimiento, desde el nacimiento hasta la edad adulta, permite la identificación temprana de situaciones de riesgo nutricional y puede señalar problemas generales de salud. Una dieta sana, equilibrada y un buen control de la glicemia permiten un crecimiento adecuado de los niños y adolescentes con diabetes. Ahora, la alimentación. En los niños con diabetes no existen requerimientos nutricionales especiales distintos de los necesarios para un crecimiento y desarrollo óptimos para los niños en general. Los requerimientos nutricionales del niño se establecen en función de la edad, del sexo, peso y actividad. Y deben considerarse también las preferencias dietéticas. La mezcla calórica debe comprender aproximadamente 50% de carbohidratos, 30% de grasa, 15% de proteínas y alrededor de 70% de carbohidratos deben proceder de los complejos. Y se debe limitar la ingesta de sacarosa, azúcares refinados también. Y el conteo de carbohidratos es hoy una piedra angular para la educación nutricional y el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Ahora un poco de la actividad física. Según la Organización Mundial de Salud, la recomendación es que para niños de 2 hasta 5 años se realicen al menos 2 horas de actividad física al día. Y para los de 5 hasta 17 años, lo recomendado es 1 hora al día, todos los días de la semana. Y para el niño con diabetes, no se debe prohibírsele ningún tipo de ejercicio, incluido el deporte de competición. Ahora un poquito del desarrollo de los niños. El desarrollo implica la capacidad de realizar funciones cada vez más complejas, adquiriendo habilidades que van a conducir a la autonomía del individuo a lo largo de la vida. Implica varios aspectos, como crecimiento físico, neurológico, de conducta, cognitivo y la maturación social y también afectiva. Los niños pequeños del nacimiento hasta los 2 años aprenden a reconocer y comprender el entorno en que viven. Y también van a aprender mucho en la comunicación. Es importante jugar y interactuar con otras personas. Y entre los 2 a 5 años hay gran desarrollo del lenguaje y un creciente contacto social, desafiando su capacidad para adaptarse a nuevas reglas, nuevas relaciones. Se desarrolla la parte motora, gana autonomía para actividades de la vida diaria, como capilarse los dientes, vestirse, y desarrolla también la imaginación y la creatividad. Y entre los 5 y 12, hay gran maturación de las funciones motoras, lingüísticas, psicológicas, sociales y cognitivas, y hay mayor contacto con la escolaridad, la alfabetización y el aprendizaje sobre temas cada vez más complejos que exigen mucha atención. Y la capacidad de autocuidado de los niños con diabetes en relación a su control puede aumentar progresivamente, respetando su grado de desarrollo y siendo realizado inicialmente por los padres, luego por el niño de forma supervisada y finalmente realizado por el niño mayor o adolescente con autonomía progresiva. Y el éxito en el tratamiento diario del niño con diabetes puede medirse por la competencia adquirida por la familia y posterior
por el niño de asumir la responsabilidad de este autocuidado diario. Y es importante que el niño tenga sus experiencias supervisadas y así eso puede producir un sentimiento de confianza para realizar los ajustes en las dosis de insulina, para situaciones con una comida distinta, la actividad física también inusual y algunas enfermedades intercurrentes que pueden pasar. Ahora Gaby va a continuar y a hablar de otros temas de diabetes tipo 1, en especial en la infancia. Muchas gracias, Fer, por los comentarios. Y después de estos comentarios interesantes, voy a hablar un poquito sobre las particularidades de la infancia con relación a la diabetes. Pues Fer nos comentó un poco sobre las fases de la infancia, del desarrollo, la importancia de la alimentación saludable y el ejercicio físico. Todos esos aspectos son importantes, sobre todo para los niños que tienen una enfermedad crónica, los niños y las niñas que tienen una enfermedad crónica. Entonces, en primer lugar, me gustaría comentarles un poco sobre la alimentación durante la infancia. El fuente más importante de energía para el organismo de los niños que están en fase de crecimiento son los carbohidratos. Así como Fer comentó, son necesarios un 40 hasta 60% de cantidad de carbohidratos, de porcentaje de carbohidratos en toda la alimentación del niño para suplir la necesidad energética que tienen durante la infancia. Luego es necesario hacer un control, un seguimiento con un médico o médica endocrinólogo, pediatra o no, o un endocrinólogo de adultos que también siga estos niños con diabetes. Y es importante también una evaluación de una nutricionista para hacer la adecuación de esta ingestión de carbohidratos para cada individuo, cada niño. Después también hay una cuestión sobre las dosis de insulina que los niños necesitan durante la infancia. Lo que pasa es que desde el debut, o sea, desde el diagnóstico, son necesarias dosis distintas, dosis diferentes de insulina a lo largo de la vida. Al principio, luego, después del debut, los niños suelen necesitar una dosis alta al principio de insulina. Luego entran para una fase que es llamada fase de remisión parcial o más conocida como luna de miel. En esa fase son necesarias dosis muy bajitas de insulina. En algunos casos es incluso posible suspender un perrito. Un poco de la insulina. Por ejemplo, yo ya tuve algunos niños que seguía que durante un tiempo, en esa fase de la luna de miel, utilizaron solamente la insulina basal, solo la lenta, sin necesidad de ninguna corrección, sin necesidad de ninguna dosis de insulina rápida. Luego, es importante saber que esa es una fase que luego habrá el momento siguiente, que es la diabetes típica, con necesidad de dosis más altas o dosis ajustadas según el peso. Otra peculiaridad de la infancia es que los niños, los menores principalmente, suelen a veces no aceptar totalmente la comida que está en el plato. A veces se hace el conteo de carbohidratos, se hace el cálculo de la dosis de la insulina, pero el niño no come todo. Y eso es preocupante, pues, si ya se pinchó la insulina y no se comió todo, seguramente habrá, o muy probablemente habrá una hipoglucemia. Luego, en algunos casos, principalmente en los niños que son más pequeños, los menores de 2 años, se puede recomendar inyectarse la insulina después de la comida. Esa es una situación muy específica, no es recomendable hacerlo
con los niños mayores o adolescentes, pero en los pequeños en los que hay mucha variabilidad en la aceptación de la comida, sí es posible inyectarse después. A ver, ¿qué más? Yo iba a comentar un poco sobre los síntomas también. Yo imagino que, bueno, como padres de niños y niñas aquí con diabetes, ustedes saben un poco sobre los síntomas, cuáles son los síntomas de las hiper y de las hipoglucemias. Yo voy a comentar solo en general, pero lo que quería comentar, enfatizar, es que en los niños más pequeños, a veces es difícil distinguir, a veces es difícil identificar los síntomas muy bien, pues los niños pueden no presentar tan típicamente los síntomas o pueden no saber cómo expresarse. Por ejemplo, los síntomas de hiperglucemia, o sea, la glucosa que está alta, son el aumento del apetito, el aumento de la frecuencia de la orina, el aumento de la sed. Imagina, para un niño, por ejemplo, de 1 año de vida, que hay casos de diabetes en niños de 1 año o meses de vida, no es posible para esa pequeña persona decir o explicar sobre estos síntomas. Luego es necesario para los padres, madres y cuidadores una mayor atención a cualquier alteración o cualquier comportamiento diferente de este niño. Creo que era eso que quería comentar y aún tendremos mucho que conversar y estaremos ahí disponibles para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Fer y Gaby. Ellas acaban de poner en un lenguaje sencillo lo que han estudiado durante varios años. Pero bueno, vamos a ver ahora un poco con Trinidad, un poco de recomendaciones, digamos, sobre la infancia y la diabetes tipo 1 desde el punto de vista psicológico, y luego vamos a seguir hacia la adolescencia y la adultez temprana. Así que si ahorita sus hijos son adolescentes, no se identificaron tanto con la parte de infancia, a todo punto vamos a tocar. Así que, Trini, te doy la palabra. Hola a todos y todas. Yo les voy a compartir una pequeña presentación para ir acompañando también lo que les voy a ir contando. Es bien complementario a lo que comentaron recientemente Fernanda y Gabriela, porque en el fondo es también en torno a esta etapa del desarrollo, pero más desde el punto de vista de las necesidades y las características a nivel del desarrollo psicológico, ¿sí? Antes de comenzar específicamente con la infancia, yo les quiero contar en general algo importante de lo que yo voy a compartir con ustedes hoy. Vamos a revisar, como hemos visto, distintas etapas del desarrollo. Yo me voy a basar harto en lo que ha postulado un psicólogo a quien yo admiro mucho, que es un psicólogo que trabaja en España, que se llama Iñaki Lorente, que también tiene diabetes. Entonces él ha dado hartas indicaciones y consejos respecto a esta área, así que yo voy a ir en el fondo compartiendo parte de sus ideas para darles algunas sugerencias también. Vamos a revisar entonces las principales características, desafíos y recomendaciones desde el punto de vista psicológico, y a lo largo de infancia, de adolescencia y también de adultez, les voy a pedir que tengamos en cuenta estos conceptos que son claves, ¿sí? Hay una idea que tiene que ver, que salía también en la encuesta que les plantearon al principio, respecto a la autonomía. Hay creencias que a veces tenemos sobre esta idea de que llega un momento en que de pronto somos grandes y sabemos hacerlo todo, y sabemos que en realidad en temas de las tareas del tratamiento es bastante progresivo la independencia y la autonomía en las tareas que se va incorporando. Entonces esa es una idea central que vamos a tener en cuenta, la autonomía progresiva y la transición en los cuidados. También los voy a invitar a pensar sobre el lugar que tiene la diabetes en las relaciones y en las conversaciones que tienen con sus hijos, con sus familias, en la importancia de validar las emociones y las experiencias, y también en tener en cuenta experiencias con pares que tengan diabetes, o con pares papás o mamás que vivan también con hijos con diabetes. Y siempre, ese es un sello que a mí me gusta mucho transmitir, más que fijarnos en lo que no está bien, también tener en cuenta lo que sí está funcionando, porque eso nos ayuda también a avanzar. Ese es el foco en los recursos que también yo les propongo tener en cuenta hoy día. Ahora sí, entonces les voy a contar más específicamente, en complemento con lo que ya estábamos revisando. La infancia con diabetes tiene que ver, bueno, mucho desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de las tareas y características del diagnóstico y del tratamiento, con lo que ya habíamos visto.
Y para revisar algunos de los desafíos principales desde el punto de vista psicológico, es bueno tener en cuenta cómo piensan los niños y las niñas. Primero que todo, al igual como pasa con las personas grandes, cada niño y niña tiene su propia forma de reaccionar. Las respuestas varían según la edad, según características que tienen, y algo que es súper importante tener en cuenta es que los pensamientos de los niños son muy distintos a los de los adultos, sobre todo cuando los niños son más pequeños y tienen características de pensamiento más concretos. Esto no es novedad, ustedes pueden pensar en las frases que usan sus hijos, en la forma en la que conocen el mundo, y ya van a entender cómo a veces nos sorprende de grandes algunas cosas sobre ellos, sobre cómo ellos se refieren a sus experiencias. Algo importante a tener en cuenta en la infancia con los niños y las niñas es que esta idea de que la diabetes es una enfermedad crónica tiene mucho que ver con cómo nosotros entendemos el tiempo. Y la noción de tiempo que tienen los niños y las niñas es distinta a la que tenemos los adultos. Cuando los niños son muy pequeños, no tienen ni idea lo que significa crónico. Porque esto de para siempre o hasta que exista cura o no hay cura, hay tratamiento, está situado en un lugar muy abstracto en términos temporales. En la medida que los niños van creciendo y van teniendo un pensamiento progresivamente más abstracto, sí van entendiendo lo que significa que una enfermedad sea crónica. Pero ahí, por ejemplo, pasa que de repente uno le dice a los niños, claro, la diabetes es una enfermedad que es crónica, y es mucho más concreto si le decimos la diabetes es una enfermedad con la que las personas viven hasta viejitos. Por ejemplo, el bisabuelo que tiene 95. Esa es una manera concreta de traducir, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo crónico. Por otro lado, y esto también pueden quizás haberlo vivido, los niños y niñas tienen un pensamiento egocéntrico, es decir, tienden a explicarse las cosas que pasan a partir de situaciones que ellos han vivido o que ellos han hecho. Entonces, por ejemplo, hay niños, sobre todo cercanos al diagnóstico, que tienen muchas dudas de por qué les dio diabetes, y a veces dicen, me dio diabetes porque me porté mal. O un hermano dice, no, le dio diabetes o está en la clínica porque resulta que yo no le presté el juguete. Entonces hay una culpa asociada muy importante en los niños y las niñas a propósito de cómo entienden el mundo y cómo se explican muchas de las cosas a partir de sus comportamientos. Entonces ahí es importante tener en cuenta, sobre todo al momento de explicar, por ejemplo, por qué tenemos diabetes, por qué nos pasan las hiperglicemias o por qué tenemos, por ejemplo, que inyectarnos insulina, tener explicaciones súper concretas. Como decían también Fernanda y Gabriela, un desafío súper puntual y especialmente en los niños más pequeños durante la infancia con diabetes es que hay muchas variaciones en la actividad física, en la alimentación y también en las necesidades de insulina. Entonces eso hace que como los niños y niñas son casi totalmente dependientes de sus cuidadores para las responsabilidades del tratamiento, que entonces también hay un alto nivel de estrés en quienes están cuidando para poder hacerse cargo de estas tareas y desafíos. Ante eso, entonces, algunas recomendaciones generales. ¿Qué significa, creen ustedes? Y quiero que ahí alguien, si se anima, me vaya contestando en el chat, poner al niño como protagonista y no a su diabetes. Si el niño viene volviendo de sus clases del colegio, ¿qué pregunta sería poner al niño como centro y no su diabetes? Porque por lo menos aquí en Chile un clásico es, hola, ¿cuánto tuviste? ¿Cómo le podríamos preguntar al niño, poniendo el foco en él y no en su diabetes, cómo le fue en el día, por ejemplo, del colegio? Yo no estoy viendo el chat, así que no tengo idea si es que alguien va ahí. Anímense, alguien. ¿Cómo le fue? ¿Qué hizo? ¿Con quién jugó? Buenísimo. Gracias, Diana, por la motivación y la participación. Es tal cual pensar siempre primero que es una persona. Esto puede parecer súper obvio, pero es súper importante recalcarlo porque a veces pasa que cuando estamos estresados, que cuando estamos tensos, preocupados y sobre todo muy asustados, tendemos a poner la diabetes muy primero, antes que ver a los niños, ¿cierto? Entonces todas estas preguntas que están planteando, que son difíciles de practicar, pero que es muy bueno tener en cuenta, nos ayudan entonces a poder ver al niño como una persona simpática, amable, juguetona, rabiosa, etcétera, que además tiene diabetes, ¿sí? Otra recomendación, gracias por la participación, otra recomendación también es que la pregunta del por qué, independiente del tiempo que llevemos con diabetes, pero especialmente cuando el diagnóstico es reciente, es bien insistente.
Entonces, así como los grandes nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué llegó la diabetes a la casa? ¿Por qué estamos viviendo como familia con diabetes? Los niños también tienen esa pregunta. Y como veíamos, los niños más pequeños, sobre todo, van a tener explicaciones autorreferentes para respondérselo. Entonces, es súper importante dar explicaciones claras, honestas y concretas. Un ejemplo que a veces es muy doloroso, claro, como dice Victoria, es necesario que al niño primero le preguntemos cómo le fue y en segundo lugar, y mi hijo, de tu glucosa, ¿qué tal? Sí, tal cual. Y quizás a veces, mientras más los niños se acercan a la adolescencia, con más cara fea nos van a mirar si les preguntamos mucho por cómo está la glucosa probablemente. Así que es súper importante preguntar a qué jugaron, cómo les fue, qué aprendieron, etcétera. Como les decía, este tema de las explicaciones es importante porque yo también lo he visto harto al trabajar con familias que de repente las preguntas son súper dolorosas. ¿Por qué tengo diabetes? ¿Hasta cuándo voy a tener diabetes? ¿Puedo pedir para Navidad que se me pase la diabetes? Y hay tanto dolor puesto a veces en esas frases, en esas interacciones, que podemos los adultos tender a veces como a querer aminorar el dolor y entonces no ser tan honestos. No con mala intención, pero sí como con esta intención de en el fondo que no duela tanto. Y ahí, como muchas veces pasa, y ya lo tenemos claro también, las mentiras no son sostenibles en el tiempo y tampoco en relación a la diabetes. Entonces es súper importante ayudarlos a los niños a entender que la diabetes es algo que los va a acompañar de por vida, que no va a pasarse porque lo pidamos para Navidad, porque lo pidamos para el cumpleaños, y que a cambio de eso, claro, sí va a ser necesario, entonces contar con ayuda, tener derecho a quejarse algunos días si es que están molestos también por el tema. Sí, tal cual como dice Julia, eso es parte de lo que muchas veces pasa, así que es una buena estrategia lo que recurriste a hacer. ¿Cuál es el lenguaje de los niños? El juego, ¿no? Los niños y niñas tienen como principal forma de estar en el mundo, de aprender, de conectarse con los demás, el jugar. Y el jugar en un amplio sentido, o sea, no es solamente jugar al videojuego que, por ejemplo, pueden querer jugar hoy día, no es solamente jugar el juego de mesa, jugar a andar en bicicleta o estar en casa, sino que es una actitud lúdica, que puede tener que ver, por ejemplo, con que los niños más pequeños les vamos a cantar canciones para promover, ayudarlos a pincharse, por ejemplo. O tiene que ver con que vamos a recurrir también a cuentos, tal vez para ayudar a entender algunas de las cosas que están pasando, expresar sus emociones. Un desafío que es bien importante también y que es una recomendación, claro, es esa pregunta ahí, como están compartiendo, tiene que ver justamente con que es una inquietud súper comprensible. Y ahí entonces es súper importante tener en cuenta el validar esa experiencia, porque nadie escogió que la diabetes llegara, ¿no? Entonces uno le puede decir, sé que no quieres que esté, lo que pasa es que está aquí y va a estar hasta que seas muy viejito probablemente. Entonces ahí otro desafío tiene que ver con pensar en qué es lo que es la diabetes y qué es lo que son otros motivos. A veces cuando estamos asustados, por ejemplo por las bajas, cuando estamos preocupados por las fluctuaciones en la glicemia, vamos a tender a pensar que todo es la diabetes, que a un niño le duele la guata, que un niño no quiere ir a clases, que un niño no quiere salir de la pieza y que entonces es la diabetes, o que un niño, no sé, tiene sed, ¡oh!, está alto. Y eso es súper comprensible que nos pase como adultos si es que estamos a cargo del cuidado, pero es súper importante tener en cuenta que no es solo la diabetes, no es todo la diabetes. A veces puede haberse peleado con un compañero en el colegio, a veces puede haber tenido un día difícil por una prueba, a veces puede estar preocupado por la mascota. Entonces no todo va a tener que ver con la diabetes y eso también es un desafío importante. ¿Qué pasa con esta idea de la autonomía progresiva en la infancia? Vamos a ver que como hay varias diferencias también entre que los niños son muy pequeños hasta que ya están, por ejemplo, más cercanos a la adolescencia, van a ir adquiriendo por su crecimiento, por su desarrollo físico y cognitivo, distintas habilidades para hacerse cargo del tratamiento. Un niño pequeño que tiene 2 años puede participar de su tratamiento, puede saber que le toca pincharse en los deditos, puede, por ejemplo, reconocer que esta es la máquina, que este es el lancetero, etcétera. Y un niño más grande, que ya tiene más manejo del tema, puede saber cuál es su esquema de insulina, puede también participar identificando qué alimentos tienen o no tienen carbohidratos, y todo eso no se logra de un día para otro, sino que se va acompañando en el aprendizaje. Por eso se trata también de tener en cuenta que es progresivo esta autonomía.
A propósito de validar las emociones, nosotros acá en Chile, yo una vez lo aprendí de una mamá hace muchos años que atendí, que ella hablaba de que su hijo hacía pataletas como con la diabetes, ¿no? No sé si es que se usa la misma expresión, pero en el fondo es como esta idea de rabietas o de quejarse o de molestarse mucho respecto a algo. Y esa mamá, que era muy sabia, y a mí la llevo también en el recuerdo a propósito de lo que aprendí de ella, me enseñó que en el fondo uno como adulto es súper importante que pueda acompañar a los hijos en el derecho al pataleo, en el derecho a quejarse, porque que yo entienda como niño o niña que la diabetes es algo crónico, no significa que me guste, no significa que sea fácil. Entonces yo puedo estar dispuesta, intentando lo mejor posible, medirme la glicemia, ponerme la insulina, pero igual voy a querer quejarme tal vez un día, igual voy a necesitar preguntar cuándo se va a acabar. Entonces ahí hay una postura súper desafiante para los grandes, pero que tiene que ver con validar esa gama de emociones distintas, a veces más dolorosas, que los niños y niñas tienen derecho a expresar. Y bueno, como es todo esto muy desafiante, otra recomendación súper relevante en esta etapa también tiene que ver con el autocuidado de los cuidadores. Tiene que ver con que las personas que están a cargo, los papás, las mamás, otros familiares u otros adultos significativos, también puedan tener espacios para regular y expresar sus emociones, para relevar los cuidados, pedir a alguien que esté un momento y uno pueda tener un tiempo en alguna otra instancia de distracción, de relajo también. Entonces eso también es un punto súper importante. Eso. Muchas gracias, Lynn. Y bueno, creo que ahí tienen bastantes recomendaciones a los que tienen hijos e hijas pequeños que viven con diabetes tipo 1. Y ahora vamos a irnos a la etapa más desafiante de todas, y Jesús es quien nos va a conversar un poco de este tema. En general, siempre tenemos el caso que nos dicen, no, pero mi hijo era un niño bueno y ahora es adolescente, ya no me hace caso, ya no me escucha. Y claro, nos surgen este tipo de preguntas porque es una transición muy, muy desafiante. Entonces Jesús es quien nos va a contar un poco esto, y luego también vamos a ver unas recomendaciones otra vez con Trinidad. Hola. Sí, bueno, yo, como es una charla de poco tiempo, voy a hablar más que todo de los cambios físicos que suceden en la pubertad o en ese paso que hay de la niñez a la adultez, que es la pubertad, y cómo eso puede incidir sobre el control de la diabetes o cómo puede eso cambiar por la misma diabetes. Entonces vamos a tener dos aspectos fundamentales en ese cambio, en esa transición. Uno es el crecimiento somático del niño, hablando específicamente la velocidad de crecimiento. Sabemos que el crecimiento se puede determinar o se expresa en la longitud de los huesos largos, cómo van creciendo, y también se puede ver con los cambios que suceden en el tamaño del cráneo y la forma del cráneo. Esas son las formas de ver el crecimiento somático, el crecimiento físico del individuo o del niño. Y por otro lado vamos a hablar del desarrollo sexual, lo que es la pubertad, y cómo hay unos cambios en los aspectos sexuales o el fenotipo sexual de la niña y el niño, cuáles son los signos iniciales del desarrollo de la pubertad y cómo se afecta el desarrollo sexual con el mal control de la glucemia. Finalmente les daré algunas recomendaciones como se ha hecho en las charlas anteriores. Hablando de crecimiento, hay un punto en el niño y en la niña en el que la velocidad del crecimiento es mayor, y eso se establece en forma estadística en la población general. Más o menos en la niña la velocidad de crecimiento es más alta entre los 11 y los 13 años, y en el varón entre los 13 y los 15 años. En ese momento hay una mayor producción de hormonas de crecimiento y de otros elementos como la somatomedina C o el IGF-1, que son con sustancias que se producen en el organismo que intervienen en el crecimiento somático, el crecimiento físico del organismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aumenta la hormona de crecimiento,
hay un aumento de los requerimientos de insulina, y eso es un punto que los padres deben tener presente, porque cuando el chico está creciendo y de repente empieza a crecer más rápido, lo que llaman el estirón puberal, hay un aumento de los requerimientos, y esos requerimientos pueden aumentar hasta 30-50% de los requerimientos que venía teniendo de insulina el niño hasta ese momento. Por eso es importante que la evaluación del niño por el pediatra sea regular y se determine cuál es el momento en que se está produciendo ese pico de velocidad de crecimiento. El mal control de la glucosa y el diagnóstico retrasado, hay un retraso en la aceleración cuando la glucosa está mal controlada porque el diagnóstico no se hizo a tiempo, o porque el niño se le hizo un diagnóstico a tiempo pero no empezó un tratamiento a tiempo, o no lo empezó adecuadamente. Entonces esa aceleración del crecimiento se puede retrasar en el tiempo. Entonces ya no es a los 11, 12, sino a los 14, 15 años en la niña, y puede llegar a ser a los 16, 17 años, y vemos muchachos que están en el último año del colegio que todavía no han tenido el estirón puberal del crecimiento. Entonces, el mal control o el diagnóstico retrasado puede retardar ese momento de la velocidad de crecimiento aumentada. Eso conlleva una disminución de la talla final del niño cuando es un adulto, y se puede ver también un retraso en la edad ósea en el crecimiento. Como pueden ver en esta curva, muy sencilla, se puede ver que la velocidad de crecimiento es muy alta al principio, y después se estabiliza a los 3 o 4 años. Y cuando la niña llega más o menos a los 9, 10, 11 años, hay un aumento de la velocidad de crecimiento, que es lo que llamamos el estirón de la pubertad. En el varón, esa velocidad de crecimiento aumenta un poco más tarde, a los 12, 13, 14 años. En el niño con diabetes, si tiene mal control o no se le hace un diagnóstico a tiempo, esta curva, este pico, se retrasa en el tiempo. Incluso puede ser más bajo, o sea que la velocidad de crecimiento no solo aparece después, la aceleración del crecimiento no solo aparece después, sino que también es menor. Eso son consecuencias de la hiperglicemia en el niño que no ha sido tratado adecuadamente, sobre todo en ese momento de su etapa de la vida. Estas cosas las vemos sobre todo en ese niño que ha sido diagnosticado antes de la pubertad o antes de que se produzca esta aceleración del crecimiento. Con respecto al desarrollo sexual, vamos a hablar de lo que es el primer signo de desarrollo sexual. En la niña lo primero que se puede ver es el botón mamario. Es lo primero que aparece en la niña, entre los 9 y 11 años. Y en el varón se ve más bien en los genitales, en el testículo, que se hace más sensible y aumenta de tamaño. Se dice que un niño está empezando la pubertad cuando sus testículos pasan de los 4 centímetros cúbicos. Y se produce entre los 9 y los 14 años, normalmente. Estadísticamente es así. Pueden haber variaciones entre algunas razas, algunas etnias, pero estadísticamente esas son las edades en que aparecen esos signos. ¿Qué pasa en el niño con diabetes? Que esos signos pueden retrasarse cuando no hay un adecuado control de la glicemia. Las hormonas sexuales no se oponen a la acción de la insulina, pero el mal control de la diabetes retarda el desarrollo puberal o el desarrollo sexual. A diferencia de lo que sucede con la hormona de crecimiento, que sí se opone a la acción de la insulina y hay que aumentar la cantidad de insulina en el niño que está en el estirón puberal, la aparición del aumento de las hormonas sexuales no hace que necesite más insulina, pero tenemos que estar pendientes de que el control sea adecuado para que el desarrollo sexual sea en el momento adecuado. ¿Cuándo se retrasa el desarrollo? Como les dije, cuando el diagnóstico es retardado o hay un tratamiento temprano no adecuado,
y se produce un desarrollo genital tardío, sobre todo en niños, en el varón, y en la niña se puede notar más que la menstruación empieza mucho más tarde. Normalmente después de la aparición de estos primeros signos de desarrollo, entonces después de 1 año o 2 años aparece la primera regla en la niña. Entonces podemos ver que esa niña que ha estado con hiperglicemia y no ha tenido un control adecuado, aparte de que los caracteres sexuales no han aparecido en la forma habitual, la menarquia o la primera regla se retrasa, y si aparece un primer sangrado menstrual, después puede haber una irregularidad en las menstruaciones. Todas estas cosas son signos de que la diabetes no está bien controlada y que requiere una evaluación más a profundidad para para establecer un mejor control. Este es el instrumento que usamos para medir el testículo. Estos 3 tamaños son los testículos infantiles. Cuando ya empieza a tener más de 4 o 5 centímetros cúbicos, es que el niño está empezando a desarrollarse. Y una cosa muy típica es que el testículo se hace más sensible. El testículo adulto normalmente está entre los 12 y 20 cc. Entonces, es importante que el médico determine cómo está el desarrollo genital del varón. Aparte de que el testículo va creciendo y pasa ya de los 4 cc, hay un aumento del tamaño del pene, el pene se pone un poco más oscuro. En la niña es un poco más difícil establecer el desarrollo de los genitales, de la vulva, pero también se puede establecer por la evaluación clínica del pediatra. En cambio, en la niña es más fácil determinarlo por la evaluación del desarrollo mamario. Y lo primero que aparece es el botón mamario. Es la areola un poco salida, un poco protruida, sin haber el pliegue todavía submamario. Después de que aparece el botón mamario, podemos decir que esa niña está empezando la pubertad y que sus requerimientos de insulina probablemente van a aumentar. Después aparece el pliegue submamario, la mama se hace un poco más voluminosa y el pezón y la areola protruyen, y finalmente se colorean los pezones. Entonces, ¿qué podemos recomendar con respecto a estos cambios físicos que se producen en la pubertad? Una evaluación con el pediatra en el momento de la aparición de los primeros caracteres sexuales, que el papá y la mamá lo pueden notar, lo pueden ver, sobre todo en la niña, y en el varoncito también podrían notar. La determinación con el pediatra al momento del pico de la velocidad de crecimiento. En ese momento los requerimientos de insulina van a aumentar y hay que hacer un recálculo del requerimiento de insulina, sobre todo hacer un recálculo de la relación insulina-carbohidratos o de la sensibilidad de la insulina en aquellos niños que ya están entrenados, cuyos padres están entrenados en el cálculo de la sensibilidad y de la relación insulina-carbohidratos por el contagio de carbohidratos, o simplemente recalculando un requerimiento total de insulina para redistribuirlo entre basal y prandial. Y por supuesto, el control de la glucemia más estricto si se sospecha un retraso en el crecimiento y en el desarrollo puberal, para así poder llegar a ese momento del desarrollo puberal en el momento más adecuado y no tan retrasado. Eso sería mi conferencia o mi charla sobre el desarrollo físico del niño cuando está entrando a la adolescencia mediante la pubertad. Muchísimas gracias, Jesús. Un resumen muy completo de todos los cambios físicos que atraviesan, bueno, todos atravesamos en la pubertad y en la adolescencia, con especificaciones en diabetes tipo 1. Y ahora brevemente vamos a ver igual unas recomendaciones en el aspecto psicológico, porque todos estos cambios físicos conllevan también cambios de actitud, que estoy seguro que ustedes habrán experimentado con sus hijos e hijas adolescentes, o lo van a experimentar si es que tienen hijos pequeños. Entonces, Trini, te doy la palabra y luego nos movemos a la adultez temprana. Ya,
En complemento justamente a lo que estaba planteando el doctor, hay en el fondo cambios a distintas áreas en el desarrollo, en lo que es la adolescencia, y en lo que tiene que ver con el tema cognitivo, los adolescentes a esta edad ya tienen la capacidad de formular hipótesis y de comprender la cronicidad, a diferencia de lo que hablábamos de los niños. En esta etapa los adolescentes ya son capaces de tener una noción del tiempo mucho más parecida a la que tenemos los adultos, saben más lo que significa mucho tiempo, varios años, para siempre, etcétera. Como sabemos, una de las tareas centrales de la adolescencia tiene que ver con la construcción de la identidad, y esto implica que las personas exploremos roles y tengamos distintas búsquedas de actividades. También algo súper relevante tiene que ver con que los adolescentes, como lo habrán vivido también y han visto con sus hijos y con sus hijas, van cambiando de referentes. Los papás que en algún momento fueron los ejemplos, los principales en el fondo guías, y también los centrales en el fondo en la parte de los consejos y de poder ser escuchados, empiezan a ser complementados, y en algunos momentos también bastante mayor preponderancia tienen sobre todo los grupos de pares. Respecto a lo que tiene que ver con la diabetes, hay algunos adolescentes que en lo que tiene que ver con la autoimagen y el autoestima desarrollan una idea, y esto es importante tenerlo en cuenta, de tener el organismo estropeado, a propósito de que muchas veces los adolescentes se piensan, sobre todo en la adolescencia temprana, a sí mismos muy desde lo físico. Y hay que tener en cuenta que cuando tenemos diabetes hay una parte específica de nuestro cuerpo y específicamente de nuestro páncreas que no está funcionando, por lo que tenemos que inyectarnos insulina. Entonces hay adolescentes en los que eso hace que se sientan en el fondo defectuosos, ¿ya? Y eso puede mermar en algún sentido también la forma de verse y valorarse a sí mismo. Como dentro de las tareas del desarrollo hay mucho de exploración en la adolescencia, y la diabetes implica mucho de cuidado, a veces se dan tensiones entre las tareas del tratamiento y las tareas del desarrollo, y eso suelen ser a veces motivos de conflicto también en la familia, ¿sí? En síntesis, en general, el diagnóstico impacta en los adolescentes en la sensación de vulnerabilidad que pueden tener. Todos, cuando recordamos nuestra adolescencia, podemos pensar justamente en este tema de la baja percepción de riesgo. O sea, los adolescentes en general se caracterizan por no tener tanto miedo y por pensar que a ellos no les van a pasar algunas cosas. La diabetes conecta justamente con la idea de mayor vulnerabilidad. También hay más incertidumbre sobre el presente y sobre el futuro, puede haber también un aumento en la percepción de la falta de control, y puede haber también asociado a la diabetes reacciones emocionales inestables y que aparentemente pueden aparecer arbitrarias. No todo es la diabetes en todo caso, al igual como les decía en la presentación anterior. En lo que tiene que ver con recomendaciones, aquí sí, no me cambiaba la diapositiva. Consideraciones importantes para los adolescentes tienen que ver con, por ejemplo, que no pregunte no significa que no le interese, ¿ya? Porque de repente los adolescentes, sobre todo si es que están más inhibidos, van a no necesariamente plantear sus inquietudes o sus dudas respecto a la diabetes, pero eso no quiere decir que no les interese o que no necesiten saberlo. Por otro lado, que no expresen abiertamente las emociones no significa que no las estén sintiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones frente a eso? Evitar etiquetas, por ejemplo, adolescente difícil, adolescente rebelde, adolescente desobediente, que sobre todo se caracterizan por centrar como poner en el fondo una característica negativa y estigmatizar un poco a los adolescentes desde ahí, y también tener en cuenta con lo que es la centralidad de la enfermedad. Entonces, yo ocupo un verbo que es inventado, pero que tiene que ver con diabetizar las relaciones, y que tiene que ver con cuando ponemos la diabetes muy en foco, como hablábamos antes en vez de decir cómo estuvo tu día, cuánto tuviste. Esto también puede pasar en los adolescentes y genera especialmente harta resistencia y rechazo en algunos de los chicos y chicas. Entonces, por eso es súper importante cautelar cuán en el centro de las interacciones está la diabetes versus otras características. Como se sabe, con adolescentes con diabetes o sin diabetes, ofrecer espacios de diálogo es central, ocupar preguntas abiertas, en vez de decir, ¿te sientes bien por esto o te sientes mal por esto? Preguntar, ¿qué de esto es lo que te da rabia? ¿O qué de esto es lo que más te complica? ¿O en qué de esto has aprendido? ¿Sí? Validar también las emociones, al igual que como hablábamos en la infancia, la adolescencia se caracteriza mucho por la ambivalencia, que es esta aparente oposición de emociones que pueden ser
aparentemente, como hablamos, contradictorias. Y ahí es súper importante en el fondo dar permiso, aplica también esta idea del derecho al pataleo, ¿no? De poder validar las emociones que son ambivalentes, donde los adolescentes quizás tienen ganas de cuidarse porque tienen sueños que cumplir y a la vez tienen mucha rabia, mucha molestia, mucho desgano por hacerlo. Como también pasa en la infancia, la autonomía es progresiva, la que se trata de potenciar en la adolescencia, por un tema cognitivo y también físico. Los adolescentes ya están más en condiciones de poder hacerse cargo de sus tareas del tratamiento, como también van pidiendo más independencia, quieren ir a quedarse afuera, tener en el fondo comidas con amigos, entonces eso también demanda poder trabajar la confianza con ellos para que aprendiendo de la diabetes puedan entonces también tener esa autonomía. La autoeficacia es la percepción que tenemos las personas de ser capaces de hacer algunas cosas y es súper importante, y ahí está el foco en los recursos también, que los adolescentes se sientan capaces de cuidarse, que sientan en el fondo que tienen la posibilidad de hacerse cargo de su diabetes. Si nosotros los sobreprotegemos, nos vamos a estar potenciando su percepción de autoeficacia. Y eso va a mermar, en el fondo, a futuro, el que ellos puedan hacerse cargo entonces también de las tareas del tratamiento. Y en relación a lo que tiene que ver con esta idea que hablábamos antes del cuerpo defectuoso y en el fondo de centrar mucho la diabetes como un aspecto único o que nubla las demás áreas de la vida, es súper importante que nosotros como adultos y a la vez favorezcamos en los adolescentes el que se puedan narrar a sí mismos más allá de la diabetes, que puedan considerarse personas atletas, buenas para el videojuego, secas para ver series y maratones en Netflix, que puedan en el fondo sentirse capaces de, verse a sí mismos más allá de una persona con una patología que tiene que cumplir ciertas tareas, ¿sí? Eso es central para entonces poder desde ahí también favorecer una autoestima más allá del diagnóstico. Muchas gracias, Trini. Espero que estas pequeñas consideraciones les sirvan a esos papás y mamás que usualmente están un poco desesperados teniendo hijos adolescentes, porque ya cualquier adolescente es difícil y sumarle la diabetes, claro que complica las cosas. Ahora vamos a hablar de una etapa de la vida que en general no tomamos mucho en cuenta cuando hablamos de diabetes tipo 1, porque claro, vemos a los niños, incluso los campamentos se desarrollan solo hasta que uno es adolescente, pero como decían todos los expositores, o sea, es algo que se va para toda la vida, como decía Trini, hasta viejitos. Entonces nos preguntábamos nosotros planificando este conversatorio, ¿qué pasa cuando uno hace la transición de ser un adolescente a ser un adulto? ¿Sí? ¿Cómo sucede en los cambios en el cuidado? Si es que yo dejo de ir tanto al médico, ya no tengo mis papás, mi mamá que está presionándome todo el tiempo, entonces, ¿qué sucede en esta transición? Y para esto nos va a ayudar el doctor Carlos Cisneros. Te doy la palabra, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a los asistentes, a los organizadores, a la Fundación. Siempre es un gusto compartir estos espacios y estos foros para aprender un poquito más respecto al tema. Y voy a compartirles la pantalla, a ver si ahí alcanzan a ver, si no me avisen. ¿Ahí alcanzan a ver esta parte? Sí. Muy bien. Se ve bien. Bueno, pues esta parte de transición del adolescente a una etapa adulta o al adulto joven, como le denominamos, es probablemente una de las más caóticas y esto se da prácticamente en todos los países. En Latinoamérica se da un fenómeno muy particular en el cual todavía no se instauran en la mayoría de los países unidades que permitan que esta transición sea un poco más tersa o más amable para el paciente. Hay que destacar, y si vemos los casos de los padres que nos acompañan ahorita y que tienen hijos adolescentes, probablemente algunos de ellos no estén involucrados con un equipo de transición, dado que es un concepto que se ha adquirido en los últimos años, en la última década. Muchos de estos modelos se aplican en algunos otros países y es bueno que estos foros nos den pie a poder generar esta organización entre padres, entre pacientes, entre los profesionales de la salud,
entre las diferentes fundaciones, específicamente en la etapa de la adolescencia y transición a la edad adulta, que muchas veces se puede tener conflicto respecto a la edad. Para fines prácticos, la Organización Mundial de la Salud define esta etapa de adolescencia de los 10 a los 19 años. Entonces, prácticamente la mayoría de los países a partir de los 19 o más de 18 años se considera ya una etapa adulta. Ahora bien, la transición o este cambio en el manejo y en los conceptos siempre va a ser gradual. Las recomendaciones actuales nos dicen que debe de pasar por ciertas etapas. Ahí en esta diapositiva podemos ver las diferentes fases que debe de comprender esta transición, una fase de preparación. Esta fase de preparación, de acuerdo a las últimas recomendaciones, debe darse ya en una etapa temprana, desde los 12, 13 años, y es poquito larga, es de 2 a 3 años y prácticamente toda ella es coordinada por el equipo de pediatría, el grupo de endocrinólogos pediatras, en los cuales se hace o se prepara al paciente, a la familia, dado que vamos a tener este cambio de un enfoque familiar. La mayoría de los pacientes se controlan en un ambiente familiar en la etapa de la infancia y la primera parte de la adolescencia, y posteriormente la mayor parte del control va a ser dependiente del paciente prácticamente. Entonces, esa transición de un enfoque familiar a un enfoque autónomo va a comprender muchos años. La fase inicial, que es la de preparación, son 2 a 3 años en donde vamos a tener diferentes papeles de reeducación, puntualizar algunas cosas en esta transición y posteriormente el entablar una relación entre el equipo pediátrico y el equipo de adultos, que esa es la parte complicada, dado que la mayoría de las instituciones, por ejemplo aquí en México, a pesar de los esfuerzos, es difícil que se dé esta coordinación entre las instituciones o que haya unidades que manejen esta transición de manera adecuada, en donde incluso algunos de los institutos, por ejemplo aquí en México, pueden llevar a cabo esta consulta con el endocrinólogo pediatra y el endocrinólogo de adultos en el mismo consultorio, lo cual es una postura interesante. En toda esta etapa de transición y teniendo al equipo pediátrico y al equipo de adultos, siempre es importante contar con un coordinador. La mayoría de las veces este papel lo lleva el endocrinólogo pediatra, quien incluso debe dar seguimiento para ver qué tan buen control van a tener estos pacientes en la etapa de adulto. Hay que recordar que una vez que se hace este cambio del equipo pediátrico al equipo de adultos, hay un reporte de un mayor descontrol, mayor incidencia de casos de cetoacidosis, de hipoglucemias, de agudización. Muchas veces es por falta de seguimiento. Y una de las cosas desde el punto de vista práctico es que efectivamente abordamos de manera distinta a los pacientes el endocrinólogo pediatra del adulto. Muchos de los pacientes nos comentan justamente que estaban más acostumbrados a estar apapachados, más por el equipo pediátrico, y cuando llegan a la etapa adulta pues sienten un poco frío el abordaje, y esta parte también es una cosa relevante que debemos de considerar nosotros los profesionales de la salud, y por eso estas unidades de transición son relevantes. Antes del alta de la consulta es necesario, por ejemplo, que el equipo pediátrico considere y el paciente, los familiares tengan presentes todos estos datos, es decir, que tan bien controlado está el paciente, cómo están dándose los cambios que ya nos mencionaron, cuáles son las pautas de tratamiento, qué alimentación. Y muchas veces lo que ocurre es que en la mayoría de los casos los pacientes ya tienen varios años de tratamiento y esto hace que aparentemente tengan cierta autonomía y rechacen incluso nuevas pautas terapéuticas, nuevas recomendaciones, y esto lleva también a perder seguimiento, a no acudir a sus consultas y con ello el descontrol. Entonces, casi siempre el reporte de los endocrinólogos pediatras o las referencias al grupo adulto nos reportan todo esto: cuánto debutó, qué tan bien controlado está, si tiene o no complicaciones, qué enfermedades tiene asociadas. En este caso, si consume o tiene ingesta de algún tipo de tóxico o de alguna sustancia. En el caso del adolescente y en la edad adulta temprana es muy importante el trabajar con la educación, no solamente del paciente, sino también de la familia. La familia siempre es una herramienta, es indispensable para poder lograr el control,
desde el punto de vista de la reeducación de la familia y del paciente, tenemos que generarles nuevas pautas de tratamiento. Puede ser que se cambie el esquema de insulina, un esquema que ellos estén adecuados. Ya veíamos que estos cambios hormonales, fisiológicos, psicológicos pueden llevar a que haya un mayor descontrol, a que puedan requerir mayores dosis de insulina incluso, o algunas pautas de alimentación distintas, porque hay que recordar que la actividad ya empieza a cambiar. Algunos de ellos incluso incursionan en la etapa laboral. Esto cambia totalmente sus horarios, el patrón de alimentación, y eso es parte de lo que tenemos que abordar en la reeducación. Evidentemente puede haber otras enfermedades, viajes, salidas nocturnas, el uso de ciertas sustancias, consumo, abuso, son cosas que tenemos que tratar o asegurarnos de que ya dominen en estas etapas de transición. Definitivamente es una labor que aún está muy verde o está en proceso de maduración en la mayoría de los países. Este tipo de espacios es una forma de ir generando lazos en los diferentes países, de poder tener esta convivencia entre el equipo de salud mental, el equipo de pediatría, el equipo de adultos, sobre todo para generar estas clínicas o estas unidades que favorezcan la comunicación en general. Entonces, esperemos que haya habido muchas dudas o que haya muchas dudas. Digo, la mayoría de los países no cuentan con estos equipos. Muchos de estos se basan en el grupo australiano, en el grupo español, incluso en algunas guías americanas, y a pesar de eso, en estos países son contados los centros que pueden llevar a cabo un adecuado manejo. Acá en México, la experiencia de nuestro país es que a partir del 2014 es que se genera este censo de grupo de pacientes con diabetes. Es un censo nacional en el cual se permite que los médicos tengan acceso a la base, al seguimiento, a las cifras de debut, al control, conocer las diferentes pautas terapéuticas de los diferentes estados del país, pero es muy joven el programa, apenas tiene 7 años y se están dando los primeros resultados. Y hay que considerar que también en la mayoría de los países las opciones terapéuticas pueden estar limitadas, no todos tienen el acceso a un monitoreo continuo, el acceso a bombas, en algunos casos puede haber limitación en el acceso a insulinas. Entonces, es una buena estrategia el empezar a generar estos foros de relación y de conocimiento. Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación y estamos al pendiente de las dudas. Muchísimas gracias, Carlos. Qué interesante, como les comentaba, este tema es bastante lejano, pero muy, muy necesario, y me alegro que podamos compartir también experiencias entre países distintos. Y bueno, para finalizar vamos a tener una última corta ponencia de Trinidad sobre el tema de adultez temprana desde el punto de vista psicológico, y después pasaremos a las preguntas. Ya. Espero no se hayan aburrido de mi voz, porque voy a hablarles por tercera vez ahora entonces, para compartir, en complemento también a lo que estaba comentando Carlos, lo que tiene que ver con algunas características de esta etapa del desarrollo. Vamos a pensar en la adultez como una gran etapa que igual se subdivide en distintos momentos, y si pensamos en la etapa que viene justamente posterior a la adolescencia, se caracteriza esta etapa por ser de roles nuevos, ¿no? Las personas van como diversificando sus roles y van interactuando también en distintos contextos, sobre todo si pensamos que se transita desde lo que es el colegio, a la educación superior, a lo que tiene que ver con espacios laborales, a la formación de familias, al empezar a viajar, etcétera. Entonces ahí hay una característica también que es bien importante y que desafía lo que tiene que ver con el control de la diabetes, y que es que las personas empiezan a tener más responsabilidades consigo mismas, ya sea pagar cuentas, que es algo muy concreto de la adultez, como también hacerse cargo de otras personas en caso de que estén también a cargo de cuidados de otros. Y eso hace entonces que sea muy desafiante incorporar tareas del tratamiento y poder priorizar el propio autocuidado, y desde ahí también entonces llevar a cabo lo que tiene que ver con las distintas actividades relacionadas con la diabetes.
También, a propósito de las características de esta etapa del desarrollo, puede pasar que las personas tengan inquietudes respecto al futuro. Por ejemplo, ¿cómo va a ser entrar a trabajar con el diagnóstico de la diabetes? ¿Cómo va a ser aprender a manejar con diabetes? ¿Cómo va a ser tener hijos, si es que estoy interesado o no en tener hijos y proyectar también mi familia desde ahí? También, como en esta etapa hay una tendencia en general a pensar más en el futuro, puede haber también más intensamente preocupaciones respecto a las complicaciones que puede haber asociadas a una descompensación de la diabetes. Entonces, esas son también algunas de las desafíos que se presentan en este momento. Y ante eso, bueno, como en línea con lo anterior, pero especialmente en esta etapa, es súper importante tratar de pensar en que la adultez, si es que el diagnóstico sobre todo es reciente o si es que es también desde hace mucho tiempo, pero se empiezan a diversificar los roles, las personas tenemos que tratar de pensar en que la diabetes es parte de la vida, pero no es lo único. Entonces, que desde ahí yo soy una persona con estas características, con estas otras, tengo estas personas a mi alrededor, tengo estas habilidades y también vivo con una enfermedad crónica. Por otro lado, cuando la adultez joven llega y las personas tienen el diagnóstico hace tiempo, ahí es bien interesante también desde el punto de vista de las personas que queremos a alguien con diabetes que está en la adultez joven, como también desde el punto de vista de los profesionales, el pensar y reforzar la idea de que hay posibilidades de cambiar. Si ha habido una historia de tratamiento con dificultades, por ejemplo, para cumplir las metas metabólicas, con, por ejemplo, hemoglobinas glicosiladas fuera de los rangos, etcétera, la adultez joven también puede ser una oportunidad para tomar conciencia y cambiar algunas de las pautas y las adherencias a los tratamientos, ¿sí? Entonces eso también es algo que es importante tener en cuenta. Y en lo que respecta también a lo que tiene que ver con la educación en diabetes, no porque seamos grandes no las vamos a saber todas, sobre todo porque la diabetes está constantemente desarrollándose en términos científicos. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos aprendizajes, antes no se sabían muchas cosas respecto, por ejemplo, a la absorción de los alimentos, a cómo impactan no solo los carbohidratos, sino que también algunos otros aspectos, por ejemplo, en la alimentación. Entonces es súper importante también en esta etapa tratar de promover el actualizarnos respecto a la diabetes y también considerar preguntar dudas específicas según el estilo de vida. Para una persona que tiene diabetes hace mucho tiempo y llega a la adultez, puede ser un insulto que le digan, ¿tú sabes lo que es la hipoglicemia? Pero quizás es súper pertinente esa pregunta para alguien que tiene diabetes hace poco. O por otro lado, es súper pertinente una pregunta que tenga que ver con el trabajo o con los intereses, por ejemplo, de desarrollarse, qué sé yo, en alguna otra parte del mundo, cómo se hace con los seguros de salud, etcétera, que van a ser más acordes entonces a la etapa del desarrollo y al estilo de vida. En esta etapa, no hay que perder de vista que si bien en términos de habilidades las personas ya son capaces de hacerse cargo de sí mismas en general, aunque todavía hay muchas personas en la adultez temprana que pueden depender económicamente, por ejemplo, de sus cuidadores porque están estudiando, etcétera, en lo que tiene que ver con la diabetes, igual es importante tener en cuenta que también puede ser progresiva la autonomía y que por otro lado, aunque yo tenga la capacidad de pincharme por mí misma, de medirme la glicemia, de contar los carbohidratos, no perder de vista pedir ayuda, porque esa es la contraparte que puede pasar cuando ya somos casi totalmente autónomos, por ejemplo, en esta etapa. Y en ese sentido, bueno, también puede empezar a ser un tema en esta etapa, sobre todo lo que tiene que ver con las redes de apoyo, con cómo, por ejemplo, si es que crecí durante la vida en un colegio donde mis compañeros o compañeras sabían que yo tenía diabetes, cómo me inserto en un espacio nuevo con mis compañeros de trabajo, cómo cuento o no cuento que tengo diabetes, a quienes hago parte de mi tratamiento, a quienes les pido ayuda si es que necesito también, ¿sí? Entonces eso también son aspectos a tener en cuenta en lo que tiene que ver con esta etapa. ¿Alguien está interesado en participar haciendo rayas ahí en la pantalla? Quiero compartirles una última diapositiva, pero le pueden sacar así como una foto o lo puedo copiar también en el chat porque es una síntesis de recomendaciones, de fuentes en el fondo de información a las que pueden acceder para complementar todo lo que yo les estuve compartiendo, porque hay mucho más relacionado que se puede seguir aprendiendo sobre esto, ¿sí? Así que lo podemos también ahí copiar en el chat. Hay, por ejemplo, el nombre de una guía de acompañamiento emocional para las familias de niños y adolescentes con diabetes. Está la sugerencia también de visitar el sitio web de la Fundación en Chile y otras páginas también ahí que pueden ser interesantes. Eso. Muchas gracias, Trini, por las recomendaciones. Bueno, si les interesa, ahí les sacan una foto.
En verdad, esta época de la vida de la adultez temprana es algo que creo que debemos empezar a hablar más y considero muy, muy importante. Igual hay algunas preguntas, pero primero quería agradecerles a todos los expositores, a todos nuestros profesionales que nos acompañaron hoy. Tener su experiencia en su trabajo, todo lo que han hecho desde otros países y escuchar sus recomendaciones es muy, muy valioso para nosotros. Y bueno, no es que vamos a poder estar 100% preparados o listos para la siguiente etapa que venga en la vida nuestra o de nuestros hijos e hijas, pero siempre educarse, recibir recomendaciones de profesionales como ustedes que nos acompañan hoy, es muy, muy importante. Entonces, vamos a revisar un poco de preguntas para realizarles a nuestros profesionales invitados y con esto nos va a ayudar Erika, por favor, que ha estado recolectando las preguntas. Bueno, la verdad, muy interesante todos los contenidos que hemos revisado el día de hoy. Es muy bueno poder contar con profesionales de todas las ramas de salud. Sobre todo, muchísimas gracias, Trinidad, por tu aporte desde el punto de vista de la psicología. Y hay varias preguntas, tanto para los doctores como para Trinidad también. La primera pregunta creo que va dirigida tal vez más a Gaby o a Fer, pero nos preguntan qué hacer en caso de que un niño, bueno, sabemos que esta es una etapa en la que ellos están creciendo, están en pleno desarrollo, pero ¿qué va a pasar si es que este niño tiene sobrepeso u obesidad? ¿Es necesario tener una dieta restrictiva durante esta etapa? En la mayoría de los casos, como el niño está en fase de crecimiento, no es necesario hacer una restricción de comida, sino una adecuación para una alimentación saludable y apropiada para el peso y la edad del niño. Entonces, durante la infancia, no es recomendable que el niño pierda el peso. Para los adolescentes sí es recomendable que se pierda. ¿Quieres añadir algo, Fer? Creo que solo cuando es una obesidad mucho importante puede perder, pero no tan rápido, pero en muchos meses para llegar al peso adecuado para su talla y tiene que ser acompañado, tiene que ir a las citas médicas con frecuencia también. Y creo que solo restringir los alimentos mucho calóricos o procesados y llegar a una alimentación saludable, sí. Creo que había una otra pregunta, si hay niños con diabetes tipo 1 con obesidad o si todos suelen ser delgados. Sí, sí hay. Muchas veces vemos que los niños pierden peso en el debut, pero como la obesidad es hoy una epidemia en todo el mundo, es cada vez más común que haya niños con obesidad y diabetes tipo 1, o en el debut o también después, a lo largo de la vida. Muchas gracias, Fe. Y Gaby, es cierto, ¿no? Tal vez si el niño tiene sobrepeso o obesidad es porque sus hábitos alimentarios no están muy bien equilibrados. Entonces, una cuestión más de cantidad es de calidad de los alimentos que yo les estoy dando. Bueno, esta sería una pregunta más para Trinidad. Ahí, como les hemos mencionado, hay algunas mamitas o papitos aquí nuevos que sus hijitos acaban de ser diagnosticados o fueron diagnosticados hace poco, y bueno, algunos de ellos todavía tienen cierta resistencia o tal vez ha sido un poco complicada esta etapa, y nos preguntan cómo explicarle al niño o niña sobre su nuevo estilo de vida con diabetes. ¿Cómo le doy esta nueva noticia de que sus hábitos tienen que cambiar, etcétera? Es una pregunta súper importante, así que felicitaciones por hacerse la pregunta.
porque tiene que ver con que están conectados con que los hijos quieran y puedan aprenderlo. Yo lo que primero sugiero ahí es tener en cuenta qué les gusta a los hijos, para ver desde ahí cómo podemos adaptar el mensaje. Lo elemental es saber explicar qué es la diabetes. A veces tendemos a pensar que los niños no nos van a entender, pero les podemos hablar a los niños del cuerpo, del páncreas, que es un órgano del cuerpo, de la insulina, y podemos utilizar los nombres que corresponden educativamente a la diabetes para adaptar entonces una explicación. Si a los niños, por ejemplo, les gustan los cuentos, podemos recurrir a cuentos. Ahí hay un montón de cuentos en distintas partes del mundo relacionados con la diabetes que explican material educativo disponible en Internet, para poder explicar qué es lo que pasa con el cuerpo cuando hay diabetes. Por otro lado, si es que las preguntas van más en la línea como de qué va a cambiar en mi vida, también podemos ayudarlos a pensar, ¿qué te imaginas tú que va a ser distinto? Y entonces desde ahí, decirles, sí, en el colegio lo que va a cambiar es, por ejemplo, que vas a medirte la glicemia y pincharte la insulina antes de comer. ¿Pero qué crees tú que no va a cambiar? Y ahí entonces hacemos el enlace también con lo que permite tener en cuenta que la vida igual continúa después de la diabetes. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Que mi mejor amiga va a ser Pepita. Exacto, la diabetes no tiene nada que ver con que tú puedas mantener, por ejemplo, tus vínculos. Y ahí entonces transmitimos un mensaje educativo y también un mensaje desde el punto de vista emocional que ayuda a integrar la diabetes también de mejor forma. Preguntar, tener en cuenta qué les gusta a los niños va a ser la clave para poder adaptar el mensaje también, ya sea a través de cuentos, a través de canciones, a través de un video educativo, porque hay mucho material de buena calidad disponible también para poder compartirlo. Muchas gracias, Trini. Tenemos también otra pregunta que nos hacen, tal vez sea para Gaby o para Fer, si es normal la modificación de las dosis de insulina a lo largo de la infancia y cómo sé yo que tal vez está usando demasiada insulina o le está faltando. ¿Cómo se manejaría este tema de la insulinoterapia en la infancia, en los ajustes? Las dosis de la insulina son ajustadas considerando las glucemias y la cantidad de carbohidrato que el niño o la niña ingiere. Luego, si una persona con diabetes come una cantidad mayor de carbohidrato, claro, necesitará una dosis mayor de insulina. Y además, a lo largo de la vida, desde las fases de crecimiento, a lo largo de los años, es súper común necesitar dosis más altas de insulina. Hay una época específica que es la pubertad, como Jesús nos explicó muy bien, en la que hay un aumento, un incremento en las hormonas que son contrarregulatorias a la insulina. Luego, esas hormonas tienen un efecto de subir a la glucemia. Y en esa época es súper común, es súper usual necesitar dosis más altas durante ese periodo de tiempo y después de la pubertad se vuelve a necesitar dosis un poco más bajas, como durante la infancia, por ejemplo. Entonces, no hay que preocuparse por un aumento de la necesidad de insulina a lo largo de los años, pues esto es esperado. Muchas gracias, Gaby. De igual forma, esta pregunta también aplica para los adolescentes. En cuanto a esto, le preguntaríamos a Jesús, ¿qué opina él sobre este tipo de ajustes? ¿Qué tan necesarios son durante la adolescencia? Sí, la insulina es un tratamiento sumamente dinámico. Creo que es el tratamiento más dinámico que existe en la medicina. Y va variando los requerimientos de insulina en la medida que el niño va creciendo, porque su tamaño es más grande. Y en ese momento, como dijo Gaby, en que las hormonas de crecimiento están más altas, el requerimiento va a ser más alto. Esto es un cálculo que se aprende en el tiempo. Cuando el niño es pequeño, por supuesto el padre tiene que aprender a hacer el cálculo hasta cierto punto, lo aprende. Y llega un momento que se hace muy experto en lo que se llama el conteo de carbohidratos y lo que es la determinación de la relación entre la insulina que se inyecta y la cantidad de carbohidratos que el niño consume. Esa relación tiene su forma de calcular. Ese papito que está empezando a poner insulina
al principio pone unas dosis un poco fijas, la alimentación es un poco monótona, y cuando ese padre está más entrenado en lo que es el contado de carbohidratos, y ya cuando el muchacho está más grande y lo aprende a hacer él por su propia cuenta, entonces hay una posibilidad de variar la cantidad de carbohidratos en los diferentes momentos de la alimentación. Es una técnica que se va aprendiendo en el tiempo. Es como el individuo que aprende una disciplina deportiva, o el músico, el pianista que toca piano. Yo le digo a los pacientes esto, es una práctica que se va adquiriendo con el tiempo hasta que se logra una experticia. Pero esos papás que están empezando, no se angustien, van a ir aprendiendo cómo se calcula la dosis en base a la cantidad de carbohidratos que se consumen, y en el tiempo, sobre todo en esta edad de la pubertad, hay que hacer cálculos de la relación insulina-carbohidratos con más frecuencia que cuando la persona es un adulto. Normalmente eso se hace una vez al mes o cada 2 meses. Cuando es un niño, probablemente cada semana, cada 2 semanas. Hay que estar haciendo recálculos de la relación insulina-carbohidratos y de la sensibilidad a la insulina. Son cosas que se van aprendiendo en el tiempo. Aquellos que usan lo que se llama el esquema deslizante o la escala deslizante de insulina, también tienen que modificar sus parámetros en la escala, que eso se lo puede enseñar su médico endocrinólogo tratante, o una educadora en diabetes, o la misma nutricionista que esté entrenada en diabetes, lo puede orientar en cómo hacer esos cambios en las dosificaciones en base al crecimiento del niño, a las diferentes circunstancias que esté presente, sobre todo cuando tiene una enfermedad, cuando la niña tiene la menstruación. Todas esas cosas hay que irlas aprendiendo y se va haciendo una experticia en el tiempo. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, como él lo mencionaba, esto es algo que tiene que ir ajustándose, y de igual forma, a la mano con estos ajustes van las emociones. Tal vez aquí hay una pregunta dirigida hacia Trinidad, sobre cómo manejar los enojos o frustración en el caso de los adolescentes. Como sabemos, ellos ya empiezan a tener esta noción del tiempo, de la cronicidad de la enfermedad, y puede generarnos malestar, frustración. ¿Cómo podemos manejar estos malestares? Ojalá hubiera una receta mágica para compartirles, ¿no? No hay una receta mágica, pero yo les sugeriría tener en cuenta lo siguiente. Para conectar con la frustración, la rabia y muchas veces la expresión furiosa que puede haber en los adolescentes, es súper importante la empatía. Entonces ahí podemos empezar a pensar como adultos qué es lo que nos genera a nosotros esa idea. Cuando los adolescentes tienen, por ejemplo, frustraciones por el hecho de tener diabetes o por tener las glicemias fuera del rango, o por no poder hacer tan libremente algunas cosas como sus compañeros, lo principal es tener en cuenta de que la diabetes no nos impide hacer cosas, pero sí nos limita, nos agrega tareas extras. Entonces ahí lo central es validar y decir, sí, entiendo que te frustre, a mí también me frustra, yo si estuviera en tu lugar también me pasaría, que es distinto a minimizar. Si uno piensa en echarle leña al fuego, que no sé si se usa también esa misma expresión, o sea, a avivar el enojo en vez de calmarlo, vamos por mal camino. Si yo le digo, no, pero si no es para tanto, voy a estar minimizando el enojo, voy a estar minimizando la frustración, y eso lo va a avivar en el adolescente, ¿sí? Si yo le digo, no, pero hay personas que están peor, quizás tampoco voy a estar empatizando con la necesidad y el derecho a pataleo que tiene este adolescente, ¿sí? Entonces lo principal es tratar de hacer una combinación entre validar la emoción, conectar con lo frustrante que es, por ejemplo, sentir algunas limitaciones por la diabetes, sentir vergüenza por hacer cosas distintas a los demás compañeros, empatizar también con que a veces uno intenta todo lo posible e igual los números están fuera del rango, y desde ahí entonces empatizar y a la vez no dejar de insistir en cuidarse,
¿sí? No dejar de transmitir la esperanza de que mañana sí puede ser un día distinto, con mejores intentos, con mejores resultados. Pero empatizar yo creo que es la clave, no minimizar. Muchas gracias, Trini. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas más que serían dirigidas un poco hacia Carlos. Hay una pregunta súper interesante sobre el embarazo. ¿Cómo? A ver, por aquí ya tenía, aquí está. ¿Cómo manejar un embarazo? ¿Cómo prepararnos para un embarazo con diabetes tipo 1? Sí, bueno, es una parte que si bien no se tocó mucho en este foro, es sumamente importante. La primera parte que se debe de manejar con los pacientes, y esto también dependerá mucho de la edad en la que se encuentre, primero generar el concepto de que no es el tener o el padecer una enfermedad crónica, en este caso diabetes, no es una contraindicación para llevar a cabo este proceso de embarazo. Hacerlos conscientes de que efectivamente se requerirá un mayor control, una mayor vigilancia, esto todo con el fin de asegurar el bienestar del binomio. Es muy importante que previa a la concepción o que dentro de esta educación que se le da al paciente, a la familia, la educación sexual, la planeación del embarazo es sumamente importante. Y a pesar de que se llegue a presentar un embarazo no planeado o no con un plan anticipado, el notificar o el acercarse al equipo de salud es sumamente importante para realizar los ajustes y obtener el mayor beneficio. Entonces, primero saber que no hay una contraindicación, que todos los pacientes deben de tener la educación, la madurez emocional para tomar la decisión, y una vez que se toma la decisión, llevar el control o llevarlos a un control óptimo para que tengan un mejor pronóstico. En este caso, en Latinoamérica es muy común que los embarazos se den en edades tempranas, no solamente en la etapa de adulta. Por ejemplo, aquí en México es muy común presentar adolescentes que padecen diabetes tipo 1, que llegan a embarazarse muchas veces sin una planificación, y es muy importante recalcar que ante esta presentación, pues acudir al equipo de salud para llevar a cabo el seguimiento, la interrupción en determinados casos, y siempre platicarlo de manera multidisciplinaria, el equipo de salud mental, el equipo de ginecología, el equipo de endocrinología, la familia, el paciente, y todos tener un adecuado seguimiento. Pero es una cosa muy importante y que se debe de manejar no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, pues los adolescentes, en los adultos, para que tengan o hagan conciencia de que es un tema muy importante. Pues sí, creo que la planificación es algo clave en esta etapa. También igual esta pregunta sería para Carlos, ¿cómo hacer que un buen manejo desde la niñez, adolescencia, se mantenga en la adultez? Sí, es sumamente importante, y como decía en la charla respecto de esta pregunta, los diferentes modelos que se han manejado en varios países han mostrado que la mejor estrategia o una de las mejores estrategias es generar este vínculo o esta unidad entre el equipo paciente, equipo médico pediátrico y equipo médico de adulto. Saber que en la primera etapa de transición, es decir, cuando ya pasan a la atención de adulto, debe de tener un seguimiento incluso más estrecho, no solo para reforzar lo que ya venía haciendo bien, sino para corregir o modificar aquellas conductas que pueden optimizarse. Desafortunadamente, una de las cosas que pasa, sobre todo, consideraría yo más por ego médico, quizás, el ego del personal de salud puede llegar a ser conflictivo en el sentido de que no siempre se tiene esa predisposición a trabajar en equipo. Entonces, una parte es que el paciente y la familia mantengan ese seguimiento, que no dejen de acudir a sus consultas, que continúen sus valoraciones con el equipo de adultos,
incluso que no pierdan el contacto con el equipo pediátrico. Por eso es tan importante. Difícilmente un hospital dice, bueno, sí, o que le dé pie a participar al grupo pediátrico porque solo se encarga de los adultos. Esas unidades o esos equipos de transición creo que es la mejor herramienta, y siempre el trabajar en grupo, el tener una buena coordinación, el poder generar un grupo multidisciplinario es probablemente las herramientas que más han mostrado efectividad a lo largo dentro de las diferentes publicaciones. Entonces, hay que ir generando estos espacios, incluso insistir en algunas unidades por los propios médicos, el que se generen estas unidades. Muchas gracias, Carlos. Creo que las preguntas que hemos enviado han sido respondidas a lo largo de la charla o ahora que les hemos preguntado a cada uno. Finalmente, hay una pregunta, un comentario bastante interesante que hay que aprovecharlo ahora que tenemos a tantos profesionales de diferentes países juntos, sobre cómo pensar en una política de cobertura hasta la adultez. Nos gustaría saber cómo funciona esto en Brasil, en México, en Chile. Bueno, Jesús está ahorita aquí en Ecuador, entonces ya sabemos más o menos cómo se maneja, ¿no? Pero ¿cómo se maneja en su país esta transición de la edad pediátrica a la adultez? ¿Y cómo podríamos, hay alguna política pública de cobertura? ¿O cómo es en el caso de Brasil o de Chile o de México? Aquí en Brasil hay un sistema único y público de salud, que es el SUS, en el que son acompañados la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1, tanto a niños como adolescentes como adultos. Pero todavía seguimos teniendo dificultad en hacer esa fase de transición, pues tenemos un servicio muy bien organizado de seguimiento de los niños en el hospital, por ejemplo, que Fed y yo trabajamos, pero cuando llega a la fase de la adolescencia tendremos las mismas dificultades con respecto a lo que pasa en la adolescencia, como ya ha sido abordado en las charlas hoy. Y mi gatita. Y durante esta fase de transición intentamos hacer algunos contactos para derivar esos adolescentes a los servicios de adultos, pero todavía aquí seguimos no teniendo éxito. No hay por lo menos en nuestro estado o en nuestra ciudad, aquí en Belo Horizonte, no hay todavía esa organización completa de la transición. Tenemos las mismas dificultades. Bueno, vemos que no es una cosa única de aquí de Ecuador, que se pierde un poquito esta transición. ¿Quieres contarnos un poquito, Trini, sobre cómo funciona en Chile? Sí, acá hay dos sistemas principalmente, porque también se subdivide después en otra tercero, pero en el fondo dos sistemas principales de salud, uno privado y uno público. En ambos, en lo que tiene que ver con la diabetes tipo 1, hay cobertura de insumos, o sea, están cubiertos en el fondo los insumos para las glicemias, para la inyección de insulina, y también hay prestaciones profesionales, principalmente médicas y también de enfermería, de nutrición, de psicología en algunos casos también. No puedo hablar por todo el país porque en este país pasan muchas cosas como más centralistas o más regionalistas, porque como es un país largo y flaco, como saben, hay realidades bien distintas también en distintas regiones, pero sí está cubierto por ley en el fondo. Hay una ley que es de garantías explícitas de salud que desde hace unos años ya bastantes tiene cobertura de insumos y de prestaciones profesionales, y además desde hace un tiempo también hay una ley que cubre específicamente tratamientos caros de enfermedades, y ahí entonces está también la cobertura del tratamiento con bomba de insulina, cumpliendo ciertos criterios con en algunos pacientes, que es la ley Ricardo Soto.
Ahora, lo que tiene que ver específicamente con los polis de transición, también es bien diversa la experiencia y no está en general instalado de manera exitosa. Hay algunas, yo conozco por lo menos algunas experiencias en hospitales puntuales donde han tenido como una aproximación favorable, una creación de un policlínico de adolescentes que justamente acompaña la transición en personas que tienen distintas enfermedades crónicas, incluida la diabetes, pero no está tan exitosamente distribuido tampoco eso en todos lados, entonces también pasa un poco que no es un tema resuelto. Sigue siendo un desafío, y ahora en pandemia está no priorizado muchos de los desafíos aparte de salud también. Sí. Muchas gracias, Trini. Para cerrar esta pregunta, Carlos, cuéntanos un poquito cómo funciona ahí en México. Bueno, pues yo creo que en toda Latinoamérica la pandemia les ha pegado no solamente la cuestión respiratoria, sino que todas las enfermedades crónicas, el seguimiento, el manejo han tenido una modificación en cuanto al control, al seguimiento, el acceso a los tratamientos o a las unidades de hospital. En México, bueno, como sabrán, y si no, bueno, les hago su conocimiento, ha habido una transición en cuanto al gobierno y una universalización de los servicios de salud, lo cual por una parte es bueno, dado que esto genera el acceso a toda la población de manera gratuita a todos los tratamientos, incluyendo los de alta especialidad. Sin embargo, esta transición ha sido muy lenta y esa parte, pues uno quisiera que se diera un poco más acelerada. A pesar de esta universalización, efectivamente, el tamaño de los países hace que algunas áreas tengan una mejor cobertura, otras áreas que estén muy descuidadas o desprovistas de los servicios o de incluso de los insumos de medicamentos. Esto ha sido una limitación y creo que en todos los países es una limitación la heterogeneidad de las poblaciones y de las regiones. Entonces, hay que destacar que aquí en México todavía no hay una apertura para que los seguros de salud cubran las bombas, por ejemplo, o los monitoreos continuos, y eso hace que solamente un segmento, el sector privado, pueda manejar este tipo de insumos. Hay algunos acercamientos por parte de los institutos. El Instituto de Nutrición probablemente es el más conocido y que es el que coordina esta cohorte de pacientes y que tiene acceso a protocolos de tal manera que puede darle oportunidad a cualquier persona de contar con una bomba, de contar con algunas infusiones. Sin embargo, es solamente limitado a la población que ellos manejan y, bueno, por una parte está bien, dado que hay personas que no podrían tener el acceso a este tipo de insumos. Sin embargo, sigue siendo limitado y la idea es generar mayor apertura. La creación justo de este grupo de RENACED o de tener un seguimiento de todos los pacientes del país, que ahorita ya lleva un poco más de 1,000 pacientes a nivel nacional, tiene esa intención de poder generalizar y presionar un poco al sector salud, a la Secretaría de Salud y a los seguros de médicos de poder tener mayor apertura y una mayor cantidad de opciones, no solamente con las bombas, con las infusoras, sino con los nuevos medicamentos, con las nuevas insulinas, incluso que pudieran aportar algún beneficio, una comodidad o algún extra a los pacientes. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos por responder nuestras preguntas. Como vemos, el tema de acceso, de continuidad en la atención, en la prestación de servicios, todavía es un problema no solo aquí en Ecuador, sino en otros países de aquí de Latinoamérica. Pero bueno, está en nuestras manos continuar exigiendo nuestros derechos, nuestro derecho a la salud como un derecho universal. Así que bueno, de todos modos, en la Fundación estamos también aquí en pie de lucha por nuestros derechos. Así que ya para cerrar esta parte, los dejo nuevamente con Ari. Gracias, Erika, por dirigir las preguntas. Nuevamente agradecerles a todos nuestros profesionales que nos acompañaron el día de hoy.